Cuando el poder no está limitado por la ética y la responsabilidad, se convierte en una fuerza corrupta que revela lo peor de nuestra naturaleza, transformando al individuo común en un tirano. El historiador italiano Lord Acton dijo: "El poder tiende a corromper, y el poder absoluto corrompe absolutamente". Agosto de 1971. El psicólogo Philip Zimbardo inició un experimento aparentemente inofensivo, pero este se convirtió en uno de los estudios más controvertidos y oscuros de la psicología. Lo que comenzó como una simulación de prisión, pronto desató los demonios internos de hombres buenos, llevándolos al límite de la moralidad humana. Este es el experimento de la prisión de Stanford. El psicólogo Philip Zimbardo reclutó cuidadosamente a 24 estudiantes varones en la Universidad de Stanford, seleccionados por su estabilidad psicológica. El azar determinó quiénes serían guardias y quiénes prisioneros. El objetivo era entender cómo los roles sociales y el poder transforman el comportamiento humano. El sótano fue convertido en una prisión realista. Cada prisionero recibiría un número en lugar de su nombre. Cada guardia, un uniforme, gafas reflectantes y una porra. Nadie sabía el caos que estaba por venir. Los estudiantes prisioneros fueron arrestados por sorpresa en sus propios hogares. La policía prestó su ayuda para hacerlo aún más realista. Fueron esposados, fichados y llevados a la prisión en el sótano de la universidad. Una vez allí, fueron separados de sus pertenencias. Los vistieron con simples batas y asignaron a cada uno un número. Este fue el primer paso para despojarlos de su identidad. A los guardias se les dio instrucciones de mantener el orden, pero con la libertad para decidir cómo hacerlo. Esta fue la receta perfecta para el caos. En el segundo día, los prisioneros comenzaron a resistirse. Algunos se negaron a salir de sus celdas o a obedecer las órdenes. Los guardias respondieron con castigos como hacer flexiones, privarlos de su comida o encerrarlos en el hueco, un pequeño armario oscuro. Los prisioneros empezaban a darse cuenta de que no estaban en un simple experimento. Uno de ellos dijo más tarde: "Nos sentimos como animales, completamente bajo su control". El tercer día marcó un punto de quiebre. Los guardias intensificaron los castigos, forzando a los prisioneros a realizar tareas humillantes, como limpiar baños con las manos desnudas, y algunos prisioneros comenzaron a mostrar signos de colapso emocional, rogando por el fin de su tormento. Aunque el doctor monitoreaba todo, decidió no intervenir. Estaba demasiado inmerso en su rol de superintendente de la prisión, y poco a poco, perdiendo de vista su responsabilidad como investigador. El cuarto día fue devastador. Uno de los prisioneros, conocido como 8612, sufrió un colapso emocional severo. Gritaba, lloraba y exigía su liberación inmediata. Ante la insistencia de los guardias de que solo estaba jugando su papel, 8612 aumentó sus gritos, dejando claro que su sufrimiento era real. El doctor finalmente accedió a liberarlo, pero su partida dejó huellas profundas. La partida de 8612 tuvo un efecto paradójico. En lugar de aliviar las tensiones, intensificó la crueldad de los guardias, quienes introdujeron castigos colectivos para evitar futuros intentos de rebelión, como quitarles los colchones o mantenerlos despiertos durante toda la noche. Los prisioneros se hundían cada vez más en la desesperación. En el quinto día, la prisión
había perdido cualquier rastro de humanidad. Los guardias, sumidos en su rol, comenzaron a organizar juegos crueles, obligando a los prisioneros a competir entre ellos para ganarse privilegios básicos, como comida, acceso al baño. La humillación se había convertido en una herramienta de control. Algunos prisioneros entraron en un estado de obediencia automática, mientras otros se rebelaban en pequeños actos que eran castigados con brutalidad. Los guardias, ahora completamente entregados a su poder, hicieron simulacros de ejecuciones psicológicas, creando un ambiente de miedo absoluto. El doctor Zimbardo, atrapado en su rol de superintendente, observaba todo, sin intervenir. Y el experimento ya no se trataba de investigación, pues se había convertido en un microcosmos de tiranía y desesperación. En el sexto día, la crueldad alcanzó un punto máximo. Christina Maslach, una psicóloga y pareja de Zimbardo, visitó la prisión para observar el experimento. Lo que vio la dejó horrorizada. Guardias insultando a los prisioneros, gritos resonando por los pasillos y rostros completamente deshumanizados. Fue ella quien finalmente se atrevió a cuestionar todo. ¿Cómo puedes permitir esto? Solamente son estudiantes, no prisioneros. ¿Qué clase de psicólogo eres? Sus palabras hicieron tambalear la percepción del doctor, quien hasta ese momento había estado cegado por el rol que desempeñaba. Finalmente, el doctor entendió la magnitud de lo que había creado, y esa misma noche tomó la decisión de terminar el experimento. Convocó a los guardias y prisioneros y anunció su liberación inmediata. Los prisioneros fueron liberados uno por uno, saliendo del sótano como si emergieran de una pesadilla. Muchos estaban en silencio, con las miradas perdidas, intentando procesar lo que habían vivido. Para algunos, las lágrimas fueron inevitables. Otros simplemente no podían hablar. Uno de ellos comentó más tarde: no sabía qué hora era, ni cuánto tiempo había pasado. Sentía que ya no era la misma persona. Para los guardias, también fue un despertar inquietante. Algunos se enfrentaron a la culpa de sus acciones, mientras que otros justificaron su comportamiento bajo el pretexto que solo seguían órdenes. El experimento se convirtió en una de las mayores advertencias de la psicología social, pues el poder absoluto puede corromper incluso a las personas más comunes. Y aunque sus métodos fueron criticados duramente, los resultados dejaron una lección innegable sobre la fragilidad de la moralidad humana. No se necesita una prisión real para perder la humanidad. A veces, basta con un uniforme y una autoridad sin límites.